La tablilla estaba rota, pero no lo bastante. Aún conservaba la parte más peligrosa, una columna de nombres y, junto a ellos, cifras tan desmedidas que el ojo no las leía como tiempo, sino como amenaza. No parecía un documento escrito para hombres que envejecen, enferman y mueren. Parecía el resto de una administración concebida por poderes que no aceptaban la escala humana. El barro seco guardaba una insolencia fría. Bajo la grieta, bajo el desgaste, seguía en pie la misma afirmación intolerable. Hubo reyes que gobernaron durante miles de años. La realeza descendió del cielo, y desde entonces el mando fue entregado una y otra vez a ciertas ciudades como si no naciera de la lucha, sino de una transferencia superior. La pregunta apareció ahí, desde el primer instante, sin permitir comodidad. ¿Qué estaba intentando domesticar realmente la lista real sumeria? ¿El pasado o a quienes debían obedecerlo? La inquietud no nace solo de los números, nace de la voz que los acompaña. La tablilla no propone, no vacila, no deja espacio para otras bocas. Declara, y declara con esa frialdad propia de las instituciones que ya han decidido qué versión debe sobrevivir. Ahí empieza su violencia. Un mito todavía puede desviarse en la noche, cambiar de forma en la boca de cada anciano, perder precisión y ganar humanidad. Un texto inscrito no. Entra en la ciudad para hacer algo más duro, cerrar la disputa antes de que empiece, convertir una versión en precedente, dar a la memoria la rigidez de una orden antigua. Por eso la lista no debe leerse como una simple rareza de escribas fascinados por la antigüedad. Debe leerse como un objeto de gobierno. En el sur, donde el barro preserva y traiciona al mismo tiempo, nada se escribe sin motivo, menos aún una secuencia de nombres que pretende ordenar el origen mismo de la soberanía. Y eso es exactamente lo que hace desde la primera línea. Antes de cualquier rey concreto, antes de cualquier rivalidad entre ciudades, antes incluso de cualquier derrota, introduce una idea con la calma letal de quien sabe que una sola frase puede someter siglos. La realeza descendió del cielo. No dice que los hombres la conquistaron. No dice que un linaje la reunió a fuerza de guerra. No dice que una ciudad la inventó para imponerse a otra. La hace bajar desde arriba, ya completa, ya legitimada, ya fuera de discusión. En ese gesto se esconde una operación más severa que la devoción. Si la realeza no nace entre hombres, entonces tampoco puede ser juzgada por ellos. Puede cambiar de manos, puede abandonar una ciudad y aparecer en otra, pero en ningún momento deja de presentarse como una sustancia única, separada del barro común, demasiado alta para que el hambre, el trabajo o la sangre de los vencidos alteren su derecho. Ahí la tablilla se vuelve más inquietante que muchas inscripciones de victoria. Un rey que presume de haber aplastado a sus enemigos todavía reconoce, aunque sea por orgullo, que hubo enemigos. La lista aspira a algo más fino y más peligroso, hacer que la sucesión del poder parezca limpia incluso cuando nació en el choque, la usurpación o la ruina. La arcilla lo delata. La columna no solo enumera, alinea, endereza, obliga a que lo disperso parezca continuo, convierte la fractura en relevo y la ambición humana en tránsito autorizado. Donde hubo disputa, ofrece secuencia. Donde hubo ruptura, ofrece herencia. Y esa limpieza es precisamente lo que más debe inquietar. Y entonces llegan esos reinados imposibles, esas duraciones que ningún cuerpo podría soportar sin volverse otra cosa. Durante demasiado tiempo se las trató como una torpeza numérica, una superstición mal contada, pero el problema nunca fue matemático. Fue político. Esas cifras no informan, desproporcionan, empujan el origen de la soberanía a una profundidad donde ningún testigo vivo, ningún archivo local, ninguna memoria de barrio pueda discutirle autoridad. Si los primeros reyes gobernaron durante escalas inconcebibles, entonces el poder ya era viejo, antes de que el hombre común aprendiera a medir su propia miseria. Ya estaba allí antes de su hambre, antes de su protesta, antes incluso de que pudiera imaginar que tenía derecho a preguntar. Eso es lo que vuelve tan peligroso al documento. No conserva simplemente un pasado remoto, lo aleja hasta volverlo intocable. Fabrica una antigüedad tan vasta que toda disputa posterior parece menor, casi administrativa. Pero esa misma desmesura también traiciona a quien escribió. Nadie empuja un origen tan lejos a menos que necesite protegerlo. Nadie recubre la soberanía con cifras monstruosas a menos que tema que, vista de cerca, parezca demasiado humana. La lista empieza entonces a delatarse. No huele a leyenda ingenua, sino a defensa, a memoria escrita desde un mundo que ya había visto caer ciudades, quebrarse dinastías y ensuciarse demasiado el origen del poder. Demasiados hombres habían aprendido ya que la autoridad no desciende intacta, se administra, se disputa, se pierde. Precisamente por eso el texto no se limita a enumerar, corrige, endereza, toma restos dispersos de autoridad y los obliga a desfilar como si siempre hubieran pertenecido al mismo orden. Pero hay algo todavía más inquietante que los nombres y sus cifras, la manera en que la tablilla corta el tiempo. No presenta una historia que avanza, presenta una historia herida, la abre en dos edades con una brutalidad sin matices.
antes del diluvio y después del diluvio. Y en ese corte deja de ser una simple lista de reyes para convertirse en algo más grave, un instrumento capaz de decidir qué parte del pasado merece seguir respirando y cuál debe hundirse con el agua, el barro y el silencio. En el instante en que esa fractura aparece escrita, la tablilla deja de parecer un catálogo, se vuelve compuerta, se vuelve filtro, se vuelve permiso para volver a empezar, y esa posibilidad es la más peligrosa de todas, porque si alguien necesitó que la historia comenzara otra vez después del diluvio, entonces primero hubo algo que debía quedar enterrado para siempre, porque alguien, en algún momento, necesitó que la historia entera comenzara otra vez después de una inundación. Esa es la primera consecuencia real de la frase final de la tablilla. El diluvio no aparece allí como aparece una tormenta en la memoria del campesino, con barro en la boca, postes arrancados y animales hinchados junto a una zanja. Aparece como una cuchillada administrativa. Divide, separa, limpia el terreno de lo que no conviene conservar entero. En el mundo de la lista, el agua no solo destruye casas, destruye continuidad, y eso la vuelve útil, porque una ciudad puede reconstruir muros. Lo que cuesta mucho más reconstruir es el derecho de ciertos hombres a mandar cuando demasiados recuerdos siguen vivos al mismo tiempo. En el sur, el agua siempre fue dos cosas a la vez, sustento y amenaza. Sin canales no había cosecha, sin diques no había ciudad, pero cuando el río rompía su medida no se llevaba solo adobe, se llevaba linderos, registros, depósitos, nombres pegados a un patio, a una parcela, a una herencia. La tierra seguía allí, sí, pero ya no respondía al mismo dibujo, y en ese punto reconstruir no significaba levantar muros, significaba decidir qué orden volvía a ser verdad. Ahí es donde el diluvio deja de ser simple catástrofe y entra en el terreno del poder, porque si un desastre suficientemente grande ha roto la cadena del mundo anterior, entonces casi cualquier nueva cadena puede presentarse como necesidad. Ya no se trata de demostrar que una dinastía venció a otra por fuerza, astucia o alianza. Se trata de afirmar que, después de la gran ruptura, solo una línea mereció reiniciar el tiempo. El agua, en ese sentido, no borra por completo, borra lo suficiente para que el archivo posterior pueda elegir qué restos levanta y cuáles deja hundidos. Eso explica por qué la lista no se detiene a lamentar el desastre. No describe cadáveres, ni lodo, ni hambre, ni las enfermedades que siguen siempre a las aguas malas. No le interesan las víctimas, le interesa el efecto político del corte. Antes del diluvio hubo una clase de realeza desmedida, casi inaccesible, protegida por cifras que niegan la proporción humana. Después del diluvio habrá otra fase, más cercana, más distribuida, más pegada a ciudades reconocibles. Entre ambas, el agua opera como una frontera que autoriza una nueva fundación sin admitir que se trata de una fundación. Y ahí la pregunta se vuelve más incómoda. Si el diluvio es el gran corte, ¿qué estaba siendo cortado realmente? No solo un pasado remoto, también la posibilidad de que sobrevivieran demasiadas memorias locales compitiendo entre sí, demasiados templos reclamando precedencia, demasiadas ciudades diciendo haber sido primeras, demasiados linajes disputando el derecho a parecer inevitables. En una tierra de centros rivales, un desastre total era una herramienta demasiado valiosa como para dejarla solo en manos del miedo. Había que administrarla en el relato. La frialdad de la lista está ahí. Toma una devastación absoluta y la obliga a producir orden. No dice que todo quedó en confusión. Dice, en esencia, que después de la ruptura la realeza reapareció donde debía. Y ese debía lo cambia todo. Sugiere que incluso la ruina tuvo dirección, que el desastre no interrumpió la jerarquía, sino que la preparó. Esa no es una idea hecha para consolar a nadie. Es una idea hecha para enseñar obediencia. Por eso el diluvio de la lista no debe entenderse solo como memoria religiosa ni como eco lejano de inundaciones reales. Debe entenderse como una tecnología de legitimación, una compuerta textual. Cierra detrás de sí un mundo demasiado antiguo, demasiado oscuro, demasiado lleno de huecos imposibles de verificar y abre delante un corredor estrecho donde cada transferencia de poder podrá narrarse como continuidad. Lo anterior ya no se discute porque ha quedado sumergido. Lo posterior ya no necesita justificarse del todo porque nace del reinicio autorizado. Y sin embargo, ninguna limpieza es perfecta. Cuanto más bruscamente separa el texto un antes y un después, más delata su ansiedad. Nadie corta el tiempo con tanta violencia si no teme lo que sigue mezclado debajo. El barro cubre, pero no cancela. Bajo una capa nueva persiste otra. Bajo un muro rehecho sobreviven cimientos viejos. Bajo la versión oficial siguen respirando relatos locales, genealogías heridas, precedencias que no entraron en la tablilla. El diluvio disciplina la memoria, sí, pero también confiesa que esa memoria no podía gobernarse sin hundir primero una parte de ella. Entonces la lista da su siguiente paso, y es ahí donde la maniobra queda expuesta con toda
toda su frialdad. Una vez cortado el mundo, una vez hundido el tiempo anterior bajo el agua, el texto no deja la soberanía flotando a merced de cualquiera. La deposita, la asigna, la hace reaparecer primero en una ciudad concreta, como si toda la devastación universal hubiera trabajado en secreto para preparar ese privilegio. No en todas, no en varias, no en la que gritara más fuerte, en una sola. Y cuando esa línea aparece en la tablilla, la pregunta ya no es ¿qué destruyó el diluvio? La pregunta es ¿a quién benefició? Porque tras las aguas, el primer nombre verdaderamente político del Nuevo Mundo no es un rey, es una ciudad, Kish. Porque tras las aguas, el primer nombre verdaderamente político del Nuevo Mundo no es un rey, es una ciudad, Kish. Ahí la lista deja de parecer una memoria dañada y empieza a comportarse como una decisión. Después de haber sumergido el mundo anterior bajo un diluvio que corta el tiempo en dos, el texto no permite que la soberanía reaparezca de forma dispersa, incierta o discutible. No la deja brotar en varios lugares a la vez, como habría ocurrido en una tierra real de canales separados, templos rivales, murallas nuevas y supervivientes aferrados a su propia parcela de legitimidad. Hace algo mucho más severo, la hace descender en un único punto, como si, de entre todas las ciudades posibles, solo una hubiera estado preparada para recibir intacto el principio del mando. Ese gesto es demasiado limpio para ser inocente. Kish no aparece al comienzo del mundo restaurado como aparece un asentamiento que ha ganado influencia poco a poco. Aparece investida. La lista no quiere que la contemplemos como una ciudad afortunada, ni como una que venció mejor que las demás, ni siquiera como una especialmente sagrada. Quiere que la aceptemos como el lugar correcto donde la realeza volvió a tocar tierra. Y eso importa más que cualquier número de años o cualquier secuencia de nombres, porque quien decide dónde reaparece primero la soberanía, decide también qué ciudad servirá de bisagra entre la devastación universal y el nuevo orden humano. Ahí empieza el verdadero trabajo ideológico del texto. En la Mesopotamia real, la precedencia nunca fue simple. Había demasiados centros, demasiados templos, demasiadas memorias empujando en direcciones distintas para que una sola ciudad ocupara el origen sin resistencia. Pero la lista no negocia con esa pluralidad. Después del diluvio, la realeza no se dispersa, se posa, y al posarse en Kish, la arranca del ruido rival y la convierte en la primera garantía de continuidad. Kish no solo manda, Kish certifica que el hilo, por roto que pareciera, no debía romperse del todo. Ese es el privilegio que el texto le concede, y que Kish en realidad no puede probar por sí sola, porque una ciudad puede exhibir murallas, almacenes, ofrendas, victorias, tributo. Puede imponer respeto por el peso de su ejército o por la riqueza de sus depósitos. Lo que no puede demostrar con ladrillos ni con soldados es que fue la primera receptora legítima de la soberanía después de la gran fractura del mundo. Eso solo puede hacerlo un archivo. Solo una lista escrita desde más tarde puede ordenar a los muertos y a las ruinas de tal modo que una ciudad aparezca como heredera natural del reinicio. Kish recibe, por tanto, algo más delicado que poder material. Recibe prioridad en la memoria organizada, y una prioridad así lo desordena todo para los demás. Si Kish es la primera después del agua, entonces ninguna ciudad rival vuelve a nacer en igualdad. Todas quedan detrás, debajo o en abierta discusión con ese inicio. Incluso las que un día la eclipsen deberán entrar en una historia donde Kish ya ocupa el primer suelo firme. Al pasar por sus manos, la realeza deja de flotar entre himnos y ruinas. Adquiere un punto de apoyo, un lugar desde el que podrá decirse, en adelante, que después del desastre el orden volvió allí primero. Pero toda primera estación es también una maniobra de exclusión. Lo que la lista concede a Kish se lo arrebata a otros sin necesidad de nombrar el robo. Esa es su elegancia más dura. No necesita insultar a las ciudades rivales. Le basta con colocarlas más tarde. Basta con que no sean las primeras. En una cultura donde la antigüedad pesa como prueba de rango, llegar después significa algo más que llegar tarde. Significa empezar ya subordinado a una secuencia ajena. Quien no ocupa el inicio debe aceptar que su grandeza futura será leída como herencia, no como fuente. Por eso Kish seguirá importando incluso cuando otros la desplacen, no porque conserve para siempre el mando, sino porque impone una regla que los demás tendrán que aceptar aún al vencerla. La realeza puede vivir en una ciudad concreta sin dejar de ser una sola. Ahí está el veneno. Si el mando reapareció en un punto único después del diluvio, entonces ninguna ciudad futura podrá llamarse origen. Como mucho, podrá declararse la siguiente depositaria de algo que ya venía consagrado desde antes. La lista, en otras palabras, está enseñando a obedecer un principio más vasto que cualquier trono. El poder legítimo no se multiplica,
se transmite. Ahí reside la frase peligrosa que Kish encarna antes de que el texto se atreva a formularla con toda claridad. Lo importante no es solo quién manda primero, lo importante es que, desde el principio, el mando aparece ya preparado para moverse sin dividirse. Una ciudad puede caer, otra puede elevarse, una dinastía puede agotarse y otra reclamar el recinto, pero la realeza seguirá comportándose como una sustancia indivisible que abandona un cuerpo para entrar en otro. Eso convierte la conquista en herencia y la derrota en simple trámite del destino. Y en cuanto esa lógica queda instalada, Kish deja de ser solo la primera beneficiaria del archivo. Se convierte en la prueba inicial de que el poder puede viajar sin perder su pureza. Ese descubrimiento cambia por completo la oscuridad del texto. Ya no estamos leyendo una lista de orígenes, estamos viendo la fabricación de una doctrina, porque si la soberanía puede caer sobre una ciudad elegida, también puede retirarse de ella. Y cuando la lista se dispone a realizar ese gesto, el problema deja de ser Kish. El problema es mucho peor. La realeza ha aprendido a moverse. La realeza ha aprendido a moverse. Ese es el momento en que la lista deja de ser solo un texto sobre precedencia y empieza a revelar su doctrina más peligrosa. Mientras la soberanía parece fija, todavía puede discutirse como atributo de una ciudad concreta, de un templo, de un linaje, de una victoria acumulada con sangre, grano y paciencia. Pero cuando el archivo enseña que puede abandonar un lugar sin romperse, el poder adquiere una cualidad más fría, deja de parecer arraigo y empieza a parecer posesión portátil. Kish la recibe primero, sí, pero no para conservarla eternamente. La recibe para demostrar que la realeza puede residir en un cuerpo político y luego salir de él sin contaminarse con su caída. Eso cambia por completo la moral del relato. En la vida real, una ciudad que cae deja ceniza, viudas, almacenes rotos, juramentos incumplidos, tablillas interrumpidas, sacerdotes huyendo con lo que aún pueden cargar y vencedores rehaciendo el reparto entre gritos, humo y polvo. Nada de eso es limpio, nada de eso se parece a una transferencia serena. Sin embargo, la lista trabaja precisamente para producir esa limpieza retrospectiva. Cuando una dinastía termina, no abre un abismo, abre un tránsito. Cuando una ciudad pierde el derecho a mandar, no parece haber sido despojada por hombres ambiciosos, sino relevada por una lógica superior que sigue intacta por encima de los cuerpos derrotados. Ahí se vuelve visible el verdadero talento político del texto. No niega la caída, la desinfecta, porque una cosa es decir que tal ciudad venció a otra. Otra, mucho más ambiciosa, es afirmar que la realeza simplemente pasó a la siguiente estación legítima. En esa diferencia cabe una civilización entera. La guerra que en las calles deja saqueo, polvo y nombres borrados a golpes, en la lista se vuelve casi un problema de custodia, como si el poder no naciera del choque entre intereses humanos, sino de una continuidad sagrada que necesita trasladarse cuando su recipiente anterior ya no sirve. Eso convierte a las ciudades en recipientes temporales, útiles, gloriosos incluso, pero nunca dueños absolutos de lo que albergan. La implicación es brutal. Si la realeza es una y puede moverse, entonces nadie la posee por completo, ni siquiera el vencedor. Apenas la sostiene un tiempo, bajo la vigilancia del relato que algún día decidirá si fue sede legítima o simple recipiente fallido. Desde entonces, cada ciudad debe hacer dos cosas a la vez: mandar en el presente y defender su continuidad ante el futuro. El poder ya no consiste solo en controlar hombres, canales y depósitos, consiste en evitar que la cadena parezca rota, y lo que una ciudad gana bajo esa doctrina, otra lo pierde sin ceremonia. La que cae no solo pierde tributo, soldados o prestigio, pierde el derecho a presentarse como origen, queda convertida en sede agotada, en cuerpo ya abandonado por aquello que decía encarnar. Sus murallas pueden seguir en pie, sus patios pueden seguir oliendo a ofrenda y a grano, pero el relato la habrá dejado atrás. Esa es la mutilación más fría de todas: no destruir una ciudad, sino reducirla a recipiente vencido dentro de una continuidad que ahora favorece a otro. Por eso la lista importa más que una simple crónica de sucesiones. Funciona como una tecnología de continuidad para un mundo que conoció demasiadas fracturas. No puede impedir que haya guerra, no puede impedir que caigan palacios o que un templo vea entrar a un enemigo por su patio central. Lo que sí puede hacer es algo más duradero: impedir que la multiplicidad de esas fracturas destruya la ficción de que siempre hubo un solo hilo soberano. Kish cae, sí, pero la realeza no cae con ella. Kish se agota, y el texto se apresura a mostrar que aquello verdaderamente importante ya ha encontrado otro cuerpo. Esa es la lección que el archivo enseña a cualquier lector posterior. No confundas la ruina visible con la pérdida del principio, pero toda doctrina tan perfectamente alineada termina delatando su miedo, porque solo imagina el poder como una sustancia transportable, quien ya habita un mundo donde demasiadas ciudades compiten por parecer el centro. La realeza que viaja no nace de una tranquilidad religiosa, sino de una ansiedad política muy concreta, como narrar la sustitución
sustitución constante sin admitir que el orden pudo haberse fragmentado de verdad. Es la solución de un paisaje donde el mando había sido disputado demasiadas veces como para seguir fingiendo que pertenecía naturalmente a un solo lugar. Así, la lista fabrica una solución elegante y terrible. Las ciudades cambian, pero la realeza no se multiplica. Los hombres se matan por ella, pero ninguno puede decir que la creó. Una sede pierde el privilegio, pero el privilegio mismo nunca cae al barro. Ahí está la maniobra: volver soportable la violencia y al mismo tiempo elevarla por encima de los hombres que la ejecutan. Cuando la sustitución empieza a parecer relevo autorizado, obedecer se vuelve más fácil. Ya no se obedece solo al vencedor, se obedece a la continuidad que el vencedor afirma haber recibido. En ese punto, Kish ya ha cumplido su función principal. No era el destino final del poder, era la primera prueba de que el poder podía pasar de mano en mano sin deshacerse. Después de ella, la lista queda libre para hacer algo todavía más ambicioso: transformar a cada nueva ciudad dominante en heredera de una cadena anterior que la excede. La siguiente sede ya no aparecerá como intrusa, sino como recipiente preparado por la lógica del texto, y entonces entra en escena una ciudad cuyo nombre pesa de otro modo, una ciudad que no solo recibe autoridad, sino que aprende a envolverla en prestigio, épica y exhibición. Porque si Kish había servido para demostrar que la realeza podía volver a tocar tierra, la siguiente gran estación servirá para algo más peligroso: demostrar que también puede volverse irresistible. Ese es el momento en que la continuidad deja de ser solo una línea y empieza a convertirse en seducción política. Y ningún lugar entendió esa mutación con más fuerza que Uruk. Con ella, la realeza deja de parecer solo una carga transmitida entre ciudades y empieza a adquirir otra textura: brillo, exhibición, memoria heroica, hambre de escenario. Kish había servido para fijar el primer punto de apoyo después del agua. Había sido la estación inicial de una continuidad que necesitaba tocar tierra. Uruk, en cambio, hace algo más ambicioso: toma esa continuidad y la vuelve visible, la saca del tono severo de la simple sucesión y la envuelve en nombres destinados a durar no solo en archivos, sino en la garganta de los hombres. Ahí la lista se vuelve más sofisticada, porque una ciudad puede dominar por grano, por muros o por ejército, pero dominar de verdad exige algo más: monopolizar la forma en que el pasado quiere ser recordado. Uruk entra en la cadena dinástica precisamente con esa ventaja. No se limita a recibir la realeza como un depósito heredado, aprende a vestirla, a darle espesor narrativo, a convertir el poder en una secuencia de figuras que ya no parecen administradores de una transferencia sagrada, sino personajes demasiado grandes para ser desplazados sin dejar huella. Ese cambio importa más de lo que parece. En una tierra de templos antiguos y rivalidades persistentes, la autoridad no podía sostenerse solo con tributo, raciones y contabilidad sagrada. Eso mantiene una ciudad en pie, no la vuelve inolvidable. Uruk introduce algo más peligroso: teatro, nombres que resuenan más allá del almacén, del litigio de canales y del cálculo del templo. Una memoria que no solo ordena, sino que fascina. Por eso, cuando la lista la incorpora, no añade una ciudad más. Admite una máquina superior para fabricar prestigio. Los nombres asociados a su línea pesan de otra manera. Ya no son simples custodios de una etapa del mando. Son figuras capaces de absorber oficio, conquista, antigüedad y resonancia. Hombres que, dentro del relato posterior, no solo gobernaron, fundaron modos de recordar. Ahí está la maniobra, porque una vez que una ciudad produce reyes cuya sombra se extiende sobre himnos, genealogías y ciclos narrativos, esa ciudad ya no compite únicamente por territorio, compite por el derecho a parecer más real que sus rivales dentro del pasado mismo. La lista explota esa fuerza con precisión despiadada, no deja que Uruk huela a irrupción, la introduce como si hubiera estado aguardando desde el principio, como si la realeza necesitara llegar allí para volverse más plena, más visible, más digna de duración. Ese es el triunfo del archivo: hacer pasar una apropiación de centralidad por maduración natural del orden, y cuanto más perfecto parece ese encaje, más sospechosa empieza a volverse la cadena entera. Pero ese mismo brillo trae consigo una alteración peligrosa. Desde Uruk, la realeza ya no solo se transmite, se dramatiza, se vuelve más apta para la épica, más apta para el linaje, más apta para la identificación colectiva. El poder deja de ser exclusivamente una sustancia única que pasa de ciudad en ciudad y comienza a tomar el rostro de figuras que pueden sobrevivir al barro mediante relato, inscripción y repetición. En otras palabras, la soberanía se vuelve memorable de una manera nueva, y toda memoria más intensa tiende a comerse a las que la rodean. Eso es exactamente lo que Uruk empieza a hacer: devora el relato, no con violencia visible, sino con algo mucho más eficaz: densidad simbólica.
histórica. Cuanto más pesa una ciudad en la imaginación de las generaciones posteriores, más fácil resulta ordenar el pasado para que desemboque en ella. La lista, que había trabajado hasta entonces como una compuerta de continuidad, encuentra en Uruk un aliado perfecto. Ya no necesita solo afirmar que la realeza pasó de un lugar a otro. Puede insinuar que, al llegar aquí, alcanzó una intensidad superior. Ahí asoma la trampa. Porque en cuanto una ciudad empieza a dominar el pasado, no solo por antigüedad, sino por capacidad de fascinación, el archivo corre el riesgo de parecer demasiado bien alineado con su gloria. Y cuando un texto queda tan bien alineado con ciertas grandezas, uno debe empezar a desconfiar de lo que no muestra. La lista da nombres, sí, ofrece secuencias, preserva el aspecto de un orden total, pero precisamente al concentrar tanta luz sobre ciertas líneas, proyecta sombras sobre otras. Ese es el precio de toda historia demasiado elegante. Necesita vacíos. Uruk, por tanto, no solo engrandece la cadena, la vuelve sospechosa. Mientras sus nombres crecen, otras presencias se adelgazan o desaparecen. Ciudades rivales, reclamos antiguos, derechos posibles quedan comprimidos dentro de un orden demasiado perfecto para haber llegado limpio hasta nosotros. La continuidad sigue avanzando, sí, pero ahora con una arrogancia nueva, como si el pasado entero aceptara ese reparto de protagonismo sin resistencia. En Mesopotamia eso nunca ocurre sin residuos, nunca ocurre sin que alguien pierda el derecho a ser recordado con la misma fuerza. Ese es el detalle que empieza a pudrir la superficie brillante del texto. No lo que la lista enumera, sino lo que reduce. No los nombres que honra, sino las líneas que adelgaza hasta volverlas casi invisibles, porque toda ciudad que devora el relato necesita dejar huesos fuera del banquete, y en la lista ya empiezan a verse, apenas al principio como un malestar, como una irregularidad, como un silencio demasiado limpio, pero suficiente para comprender que el archivo no solo organiza la memoria, la recorta, y cuando una tablilla comienza a oler a recorte, el problema ya no es quién fue engrandecido, el problema es mucho más peligroso. Quién tuvo que ser borrado para que esa cadena pareciera inevitable. Y cuando una tablilla comienza a oler a recorte, el problema ya no es quién fue engrandecido. El problema es mucho más peligroso. Quién tuvo que ser borrado para que esa cadena pareciera inevitable. Ahí la lista cambia de naturaleza otra vez. Hasta este punto todavía podía leerse, si uno quería ser indulgente, como una pieza de memoria severa, selectiva quizá, pero aún orientada a preservar una línea de soberanía a través de catástrofes, traslados y ciudades ascendentes. Sin embargo, en cuanto la mirada deja de seguir únicamente los nombres que aparecen y empieza a fijarse en la arquitectura de las ausencias, el texto comienza a comportarse como lo que probablemente fue desde el principio, una operación de disciplina sobre el pasado. Toda lista auténticamente inocente acumula desorden, tropieza, conserva residuos, deja entrar contradicciones porque nace demasiado cerca de la vida como para domesticarla del todo. La lista real sumeria, en cambio, tiene una clase de limpieza que delata trabajo posterior. No solo ordena, depura, no solo transmite una sucesión, la vuelve respirable, y para lograrlo tuvo que hacer algo que todo poder administrativo aprende tarde o temprano, reducir lo real a una forma útil. Eso significa que hubo nombres, líneas y reclamos que no podían entrar sin dañar la ficción principal. La doctrina del texto ya está demasiado clara. La realeza es una, desciende de arriba, sobrevive al agua, se deposita donde debe y se traslada sin dividirse. Una maquinaria así no tolera bien trayectorias paralelas, soberanías simultáneas ni precedencias locales demasiado obstinadas. En la Baja Mesopotamia, la memoria política tuvo que ser mucho más turbia que esa cadena perfecta. Cada ciudad guardaría sus propios orígenes, sus templos favorecidos, sus señores convencidos de haber estado más cerca del comienzo. La lista solo podía imponerse sobre esa pluralidad de una manera, dejando entrar unos recuerdos y empujando otros fuera del corredor legítimo. Así actúa una tablilla cuando ya no escribe para recordar, sino para gobernar. Los huecos empiezan a notarse no porque el texto confiese, sino porque avanza con demasiado aplomo allí donde la historia real tendría que vacilar. Ciudades que debieron pesar más aparecen adelgazadas. Dinastías que dejaron huella suficiente quedan reducidas a una presencia administrable. Otras reciben una proporción de memoria demasiado exacta, demasiado limpia, como si una mano posterior hubiera entendido que cierta simetría convence mejor que el caos. Esto no es simple desgaste del tiempo, es poda, y toda poda del pasado tiene una intención presente, porque borrar no significa necesariamente eliminar hasta el último rastro. A veces basta con disminuir, con dejar a un rival en un lugar secundario, con convertir una ruptura en transición, con comprimir generaciones en unas pocas líneas y entregar a otra ciudad el privilegio de ocupar más espacio, más nitidez, más sensación de inevitabilidad.
En ese sentido, la lista se parece menos a una tumba de nombres y más a una obra de irrigación. Cierra unos cauces, desvía otros, concentra el flujo donde más conviene. El resultado final parece natural solo porque el lector llega cuando ya el trabajo ha sido hecho, pero el barro conserva algo de lo que se intentó aplastar. Ese es el detalle que vuelve tan incómoda la lectura atenta, porque detrás de cada secuencia demasiado compacta asoma la sospecha de un conflicto que no quiso ser contado del todo. Detrás de cada relevo demasiado limpio, la sombra de una disputa que dejó más heridas de las que el archivo está dispuesto a admitir. Detrás de cada ciudad magnificada, otras que no aceptaron tan fácilmente haber quedado fuera del centro. La memoria mesopotámica no debió de ser una avenida recta, sino una llanura de voces superpuestas, muchas de ellas hostiles entre sí. La lista interviene precisamente allí. No inventa de la nada un pasado, pero obliga a los restos del pasado a marchar bajo un solo mando. Esa es su violencia verdadera. Un rey puede ser humillado en la plaza, un santuario saqueado, un palacio reducido a ladrillo ennegrecido. Todo eso es brutal, pero visible. Más refinado y más duradero es el castigo que llega después, cuando una generación posterior decide cuánto espacio merece un nombre dentro de la memoria oficial. Ahí el poder alcanza una crueldad más alta. No mata otra vez al enemigo, lo administra, lo reubica en una posición desde la que ya no puede volver a parecer central. Lo deja existir solo lo suficiente para confirmar la victoria del relato que lo ha subordinado. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si la lista borró, comprimió y alineó con tanta precisión, ¿quién hizo ese trabajo? No el rey antediluviano imposible, ni la ciudad hundida bajo el agua, ni el primer vencedor que aún olía a sangre reciente. La mano que ordenó a todos esos muertos tuvo que ser posterior, más fría, más consciente de las necesidades del presente que del espesor del pasado. Alguien escribió desde un mundo que ya conocía demasiadas ruinas y demasiadas pretensiones rivales. Alguien necesitó una cadena única porque vivía rodeado de fragmentos, y en cuanto esa mano empieza a perfilarse detrás del barro, la historia deja de ser una sucesión de reyes. Se convierte en la historia del escriba que necesitó domesticar a los muertos para gobernar a los vivos. Se convierte en la historia del escriba que necesitó domesticar a los muertos para gobernar a los vivos. No conviene imaginarlo como un anciano inspirado por la nostalgia, ni como un sacerdote tembloroso copiando con devoción lo que el tiempo había dejado intacto. Conviene imaginarlo de otro modo, sentado en una estancia donde el aire huele a aceite gastado, arcilla húmeda y lana vieja, con tablillas anteriores a su mesa, algunas rotas, otras incompletas, otras heredadas de ciudades que ya no mandan como antes, con un cálamo en la mano y una necesidad mucho más urgente que la piedad. No está escribiendo para recordar lo que fue, está escribiendo para decidir qué forma del pasado puede seguir siendo soportable en el presente. Ahí empieza la verdadera frialdad de la lista, porque la mano que la compone ya no vive en el mundo de los reyes imposibles, ni en el barro primitivo de las primeras ciudades. Vive después, vive en una edad donde demasiadas grandezas han caído, donde el imperio ya no parece eterno, donde varias casas reales pueden pronunciar al mismo tiempo la palabra legítimo y esperar que alguien la crea. Vive entre ruinas todavía útiles, archivos dispersos, templos que conservan memoria propia, y ciudades que no han renunciado a su orgullo solo porque otro rey cobre ahora el tributo. En un mundo así, el pasado no tranquiliza, complica. Cada recuerdo local es una amenaza latente. Cada dinastía anterior puede servir de arma a un rival presente. Por eso el escriba no colecciona, disciplina. Tiene delante restos de autoridad, no una línea clara. Tiene nombres ligados a santuarios distintos, secuencias conservadas por tradiciones que no encajan del todo entre sí, orgullos urbanos que se contradicen con la calma insolente de quien lleva generaciones repitiéndose en voz alta. Si copiara todo con fidelidad desnuda, el resultado no sería una historia, sería un campo de batalla, demasiadas primeras veces, demasiados centros, demasiados reyes dignos de reclamar que la realeza les perteneció a ellos o a los suyos con una pureza que otros no pueden exhibir. La lista nace precisamente para impedir esa proliferación. Ese es el punto donde el archivo deja de ser archivo y se vuelve cirugía. El escriba corta simultaneidades, aplana pliegues, hace que las ciudades se sucedan donde quizá coexistieron pretensiones más densas, reduce un territorio de rivalidades a una sola columna de transmisión. Lo hace con la serenidad de quien entiende que el orden no siempre nace de decir toda la verdad, sino de seleccionar la verdad que puede obedecerse sin que el mundo vuelva a partirse. No necesita inventarlo todo.
le basta con ordenar. Con esa operación basta para transformar una memoria impura en doctrina. Y lo más inquietante es que sabía muy bien lo que estaba haciendo, no porque se creyera dueño absoluto del engaño, sino porque conocía demasiado bien la enfermedad de su tiempo. Había heredado un mundo donde el poder ya no podía descansar sobre una sola espalda. Demasiadas coronas, demasiados palacios, demasiadas ciudades todavía capaces de movilizar escribas, sacerdotes, soldados y dioses propios para sostener su causa. Cuando varias legitimidades sobreviven a la vez, el reino no duerme, tiene que justificarse cada día, tiene que pelear por el pasado además de pelear por el grano, por el canal y por el muro. Eso desgasta incluso al vencedor. De modo que el escriba emprende una tarea más profunda que la propaganda ordinaria. No engrandece solo a su señor, reorganiza la arquitectura misma de la soberanía, hace que toda realeza parezca una, aunque haya pasado por muchas manos manchadas, hace que cada centro legítimo entre en una cadena, aunque en la vida real haya tenido que arrancarle el cuello a su vecino para imponerse, y al absorber cada ruptura dentro de una continuidad más antigua que los litigios presentes, consigue lo decisivo, que el ganador actual no huela a oportunista, sino a heredero necesario. Eso exige una crueldad precisa, porque al alinear a los muertos, también los desarma, les quita la capacidad de volver como precedentes vivos contra el presente. Un linaje anterior ya no puede irrumpir con toda su violencia local, porque ha sido colocado en una secuencia que lo subordina. Una ciudad orgullosa ya no puede presentarse como fuente autónoma, si el texto la convierte en simple estación dentro de una marcha que empezó antes y continuará después. El escriba está haciendo algo más que escribir, está confiscando futuros posibles, y, sin embargo, esta operación no nace de la comodidad de una mentira fácil, nace de una herida histórica. La mano que compone la lista escribe desde un mundo donde la multiplicidad ya se ha vuelto insoportable, varias soberanías reclamándose legítimas a la vez, templos que conservan memoria propia, archivos que guardan precedentes incómodos, ciudades que se niegan a ser solo una provincia, dentro del relato de otra. La necesidad de una cadena única no aparece en edades estables, aparece cuando la realidad ha dejado de obedecer por sí sola. Ese es el temblor que atraviesa la mano del escriba, aunque su cálamo se mueva con disciplina. No está celebrando una unidad indiscutida, está intentando producirla después de su fractura. Cada nombre alineado, cada reinado ordenado, cada traslado de la realeza convertido en secuencia limpia, responde al mismo terror, que el mundo de Sumer y Akkad haya entrado en una edad donde demasiados reyes pueden mandar al mismo tiempo sin que ninguno consiga parecer inevitable. Y cuando esa sospecha termina de emerger detrás del barro, toda la tablilla cambia de peso. Ya no parece una ventana abierta a un origen remoto, parece una defensa levantada contra un presente enfermo, un presente en el que la pluralidad de coronas se había vuelto tan peligrosa que solo un archivo podía intentar curarla, porque después del colapso, después de las dinastías quebradas y los centros rivales, el viejo sueño del orden ya no podía permitirse varias gargantas a la vez. Tenía que volver a decir una sola cosa, que en la tierra solo puede haber un rey verdadero. Tenía que volver a decir una sola cosa, que en la tierra solo puede haber un rey verdadero. No porque la realidad se pareciera por fin a esa limpieza, sino precisamente porque ya no se le parecía. Esa fue la necesidad que engendró la lista. No nació en un tiempo inocente, cuando el orden podía darse por supuesto, y bastaba con pronunciar un nombre para que los graneros se abrieran, los sacerdotes inclinaran la cabeza y las ciudades aceptaran su lugar en silencio. Nació después de la fatiga, después de los imperios que prometieron duración y dejaron ruinas administrativas, después de las dinastías que ocuparon más espacio en el miedo de sus contemporáneos que en la obediencia de sus sucesores, después de que demasiadas ciudades hubieran aprendido a usar el archivo, el templo y la espada para decir lo mismo al mismo tiempo. Nosotros somos el centro. Ese fue el verdadero colapso, no solo la caída de una casa real o de una capital, fue algo más corrosivo, la pérdida de un lenguaje único para la soberanía. Mientras un solo centro puede imponer la gramática del poder, el mundo sigue siendo cruel, desigual, agotador, pero inteligible. Los hombres saben hacia dónde sube el tributo, qué templo organiza el calendario dominante, qué palacio reparte cargos, qué nombre debe sellar los juramentos si uno quiere seguir vivo. Lo insoportable empieza cuando varias estructuras reclaman al mismo tiempo esa posición. Entonces, cada ciudad produce su propia necesidad, cada dinastía su propio pasado, cada corte su propia versión de la continuidad. El poder no desaparece, se multiplica, y una civilización puede soportar la violencia mucho mejor que la multiplicación de legitimidades, porque la pluralidad desgasta incluso a quienes mandan. Obliga a persuadir donde antes bastaba con ordenar. Obliga a explicar por qué este rey y no aquel, por qué este linaje y no el otro, por qué este santuario custodia la autoridad verdadera mientras el rival sigue guardando tablillas
tablillas, himnos y precedentes capaces de herir esa pretensión. En un paisaje así, la guerra no termina en la muralla ni en el campo de cebada, sigue viva en la memoria, y cada victoria material queda incompleta hasta que el pasado de los vencidos ha sido domesticado y deja de poder organizarse como argumento. Ahí entra la lista con su dureza exacta. No viene a describir esa pluralidad, viene a clausurarla, a decir que toda simultaneidad fue, en el fondo, apariencia, ruido, error local, que por debajo de las coronas concurrentes, de los templos competidores y de las ciudades demasiado orgullosas para aceptar segunda fila, siempre hubo una sola realeza moviéndose a través de los siglos como un hilo indivisible. Esa afirmación no resuelve el caos histórico, lo neutraliza narrativamente, toma una Mesopotamia saturada de centros y la obliga a caminar en fila. Por eso el texto resulta tan implacable. No quiere conservar la riqueza real de un mundo con demasiadas capitales posibles, quiere volverla administrable. Si varias ciudades gobernaron, la lista solo lo admite a condición de que no huelan a coexistencia legítima, sino a relevo. Si varias dinastías dejaron huella, las deja entrar solo cuando pueden subordinarse a la ficción central. Nunca dos soberanías plenas, nunca dos centros verdaderos, nunca dos dueños del tiempo respirando al mismo tiempo dentro del mismo pasado. Ese es el mensaje que importa más que cualquier nombre individual. En el fondo, la lista enseña a pensar la autoridad como monopolio retrospectivo. No importa cuántos hombres llevaran corona en una misma generación, no importa cuántos dioses tutelares protegieran ciudades distintas, no importa siquiera que las tablillas locales, los orgullos templarios o las genealogías de barrio conservaran recuerdos incompatibles. Todo eso queda degradado. El texto impone una interpretación superior. Solo una línea cuenta como legítima en cada momento, aunque la realidad haya sido más espesa, más conflictiva, más humillante para esa claridad. Así actúa un archivo cuando ha dejado de preservar y ha empezado a mandar. Y sin embargo, esta violencia de reducción nace de un miedo muy preciso: haber visto erosionarse el mando sin que el mundo se detenga, haber visto a un rey caer sin que el universo se hunda, haber visto a una ciudad perder el privilegio sin que el calendario deje de avanzar, haber visto al archivo rival seguir respirando aunque su palacio haya sido saqueado. En una civilización así, la soberanía necesita blindarse de otro modo. Ya no basta con ejército, templo y excedente. Hace falta algo más alto, algo que saque la discusión del barro humano donde los precedentes todavía compiten. La lista prepara exactamente ese blindaje, y por eso, al llegar aquí, todo lo anterior cambia de densidad. El diluvio ya no fue solo una ruptura útil. Kish ya no fue solo una primera beneficiaria. Uruk ya no fue solo una máquina superior de prestigio. Las omisiones ya no fueron simples accidentes de conservación. Todo trabajaba para esta misma doctrina, que la realeza no puede nacer de la negociación entre hombres, porque si naciera ahí, quedaría atrapada en la rivalidad que quiere dominar. Debe venir de más arriba, debe presentarse como anterior a la disputa, inmune al empate, exterior a la ciudad que la aloja. Solo así un mundo fragmentado puede volver a soportar la obediencia. Y en ese punto, la frase inicial de la tablilla deja de sonar como un adorno arcaico. Ya no parece una reverencia piadosa colocada al comienzo por costumbre ritual. Empieza a revelarse como el cerrojo principal de toda la operación. Porque si la realeza descendió del cielo, entonces ninguna ciudad la inventó, ningún rey la produjo, ningún archivo humano puede reclamarla como simple fabricación política. La fórmula no abre el texto, lo blinda. Y cuando uno vuelve a esa línea con todo lo anterior ya dentro del cuerpo, entiende que la frase más famosa de la lista no estaba allí para honrar a los dioses, estaba allí para proteger a los hombres que querían gobernar en su nombre. La realeza descendió del cielo, la realeza descendió del cielo. No hay línea más breve y más cargada de intención en toda la tablilla. Después de todo lo que ya ha quedado al descubierto, el diluvio como corte, Kish como primer beneficiario, la movilidad del mando, Uruk como máquina de prestigio, los vacíos cuidadosamente alineados, la mano tardía del escriba intentando curar un mundo roto, esa frase ya no puede leerse como una fórmula devota. Suena de otro modo, suena como un cerrojo colocado sobre la historia para impedir que el barro humano reclame demasiada participación en el origen del poder. Porque esa es la función de toda altura bien administrada: retirar del debate lo que ha sido producido aquí abajo. Decir que la realeza descendió del cielo no equivale simplemente a ennoblecerla, equivale a sacarla del alcance de la discusión ordinaria. Si vino de arriba, entonces no la fundó una ciudad ambiciosa, no la organizó un templo decidido a convertir sus depósitos en doctrina, no la consolidó un rey después de vencer a sus rivales y exterminar a sus herederos. La ciudad podrá alojarla, el sacerdote podrá vestirla de rito, el palacio podrá explotarla, pero ninguno de ellos podrá confesar haberla fabricado. La fórmula trabaja precisamente ahí, en ese punto exacto,
donde el poder necesita borrar las huellas de su propia manufactura. La genialidad de la frase consiste en que no niega la administración humana, la protege, porque la realeza, una vez descendida, sigue pasando por manos, por graneros, por juramentos, por tablillas, por puertas interiores del templo y por cuerpos que envejecen bajo la carga de sostener el sistema. Todo eso continúa. Los hombres siguen distribuyendo grano, calculando raciones, abriendo canales, cobrando tributo, sentenciando disputas, nombrando funcionarios y midiendo el alcance de la obediencia. Pero la frase inicial les regala una inmunidad superior. Hace que todas esas maniobras parezcan simples custodias de algo anterior y más alto. Así, la gestión concreta del mando, tan humana, tan interesada, tan cargada de desigualdad, se cubre con una antigüedad inaccesible. Ese es el privilegio real de la fórmula. No santifica, desresponsabiliza. En un mundo donde varias ciudades podían reclamar precedencia, esa operación era invaluable. Bastaba con que los hombres vieran con demasiada claridad quién ganaba con cada distribución, qué ciudad crecía a costa de cuál, qué santuario protegía mejor a qué recinto, para que el prestigio empezara a oler a administración. Y nada envejece más rápido a una soberanía que ese olor. Por eso la fórmula resulta tan útil. Cubre con altura lo que aquí abajo se construye con cálculo, rivalidad y ventaja. Funciona como una tapa colocada sobre el mecanismo. Los hombres pueden ver sus efectos, no su origen. Pueden discutir el tránsito de la realeza entre ciudades, pero no su naturaleza. Pueden obedecer al rey actual. Pueden incluso odiarlo, temerlo o compararlo con uno anterior. Pero la idea misma de la realeza queda retirada de la disputa. No pertenece del todo al barro donde pisan. Pertenece a una zona más alta, más vieja y más inaccesible que cualquier asamblea, cualquier archivo urbano o cualquier memoria local. Esa distancia es lo que vuelve soportable la obediencia incluso cuando el poder cambia de rostro. Por eso la frase no honra únicamente a los dioses, honra sobre todo a la estructura que necesita parecer inevitable. Y entonces aparece su segunda función, todavía más inquietante. Si la realeza baja del cielo, ninguna ciudad puede decir que la posee por derecho propio. La recibe, la alberga, la exhibe, la pierde. Ahí la fórmula revela toda su utilidad. No solo da prestigio vertical, también produce movilidad horizontal. Permite que la autoridad cambie de sede sin mancharse con la violencia del traslado. Kish la recibió. Uruk la intensificó. Otras la sostendrán después. Pero todas quedan humilladas por el mismo principio. No son fuentes, son estaciones. Esa es la humillación más elegante que el texto impone a las ciudades. Incluso en su triunfo, ninguna puede decir, aquí nació la realeza. Solo puede afirmar, aquí descendió, aquí permaneció un tiempo, desde aquí volvió a marcharse. La soberanía conserva así una pureza abstracta que ninguna victoria militar podría garantizarle por sí sola, y sin embargo, cuanto más perfecta parece esa pureza, más delata la ansiedad de quien la formuló, porque solo un orden que teme ser reconocido como fabricación política necesita insistir con tanta calma en su procedencia celeste. Ahí está la grieta. La frase quiere elevar la realeza por encima de los hombres, pero al hacerlo confiesa que los hombres ya estaban demasiado cerca de entenderla, demasiado cerca de notar que todo poder, incluso el más antiguo, necesita almacenes, escribas, sacerdotes, jueces, recaudadores y ciudades bastante fuertes como para llamarlo suyo, demasiado cerca de sospechar que el cielo, en estos textos, no siempre es un lugar, a veces es solo el nombre más útil para una autoridad que no quiere ser examinada, y cuando esa sospecha termina de asentarse, la frase inicial ya no basta por sí sola, necesita una segunda defensa, necesita algo que empuje el origen todavía más lejos, más allá de cualquier memoria verificable, más allá de cualquier litigio entre ciudades históricas, más allá incluso del diluvio. Necesita reyes colocados en una profundidad tan monstruosa que ninguna cronología humana pueda disputarles la precedencia. Por eso, después de hacer descender la realeza del cielo, la lista comete su gesto más audaz y más revelador. Antes de las ciudades reconocibles, antes de los vencedores que aún huelen a barro real, alza una muralla de tiempo imposible, y sobre esa muralla inscribe nombres que no gobiernan durante décadas ni siglos, sino durante cantidades de años que parecen pensadas no para informar, sino para aplastar toda proporción mortal. Ahí empieza la siguiente violencia del texto. Los reyes imposibles de antes del agua. Ahí empieza la siguiente violencia del texto. Los reyes imposibles de antes del agua. No están colocados al principio para deslumbrar al niño, ni para entretener al sacerdote en una tarde de recitación. Están ahí para volver inútil toda comparación humana. Sus nombres entran en la tablilla acompañados de reinados tan desmesurados que la mente no puede habitarlos. No invitan a imaginar vidas, obligan a aceptar escalas.
Ese es el primer efecto. El segundo es más importante. Al situar la soberanía en una edad tan remota, tan vasta y tan ajena a la medida de los hombres corrientes, la lista convierte el origen del poder en un territorio donde ya no pueden entrar ni la duda local, ni el archivo rival, ni la memoria de una ciudad ofendida. Eso no es fantasía, es blindaje, porque un pasado cercano puede discutirse. Siempre queda alguien que recuerda otra versión, otro rey, otro templo, otra guerra cuyo resultado no coincide del todo con el que ahora conviene repetir. Un pasado cercano conserva testigos, o al menos herederos de los testigos. El pasado situado antes del Gran Corte no. Detrás de nombres antediluvianos y reinados monstruosos, el origen se vuelve inaccesible por diseño. Ya no puede cotejarse de verdad, solo puede aceptarse o rechazarse al precio de parecer impío, ignorante o exterior a la cadena legítima. Ahí está la función real de esas cifras. Durante demasiado tiempo se las trató como si fueran un simple exceso de imaginación arcaica, una forma ingenua de engrandecer a los antiguos. Pero la lista no es ingenua, es fría. Escribe esas duraciones imposibles para empujar el nacimiento de la realeza fuera del alcance humano, y al hacerlo, fabrica una profundidad estratégica. Si el poder ya existía en una edad tan remota que ningún litigio histórico puede tocarla, entonces toda ciudad posterior, por grande que llegue a ser, queda degradada a heredera. Incluso los vencedores más orgullosos dejan de parecer fundadores. Solo administran una corriente que empezó demasiado atrás como para pertenecerles de verdad. Ese detalle modifica toda la tablilla. Ya no basta con decir que la realeza descendió del cielo. Eso la vuelve alta, pero todavía no la vuelve inatacable. Para volverla inatacable hay que hacerla antigua de una manera casi ofensiva. Hay que hundirla en un tiempo previo al diluvio, previo a las ciudades que aún podían defender su memoria con templos, inscripciones y nombres conocidos. Hay que rodearla de una antigüedad tan masiva que cualquier centro político del presente parezca joven, tardío y derivado. Así funciona la operación. El cielo le da procedencia. Los reinados imposibles le dan profundidad. Juntos producen lo que todo poder ambicioso necesita más que soldados, una edad de origen que nadie vivo pueda discutir sin romper el suelo bajo sus propios pies. Por eso esos nombres no son decorativos, son una muralla temporal, y una muralla así no se levanta por amor al pasado, sino por miedo al presente. El escriba que alineó a esos reyes desmesurados entendía perfectamente la fragilidad de toda soberanía demasiado cercana a sus propios mecanismos. Sabía que los hombres ya habían visto cómo se transporta el tributo, cómo se decide una ración, cómo una ciudad se engrandece a costa de otra, cómo el templo protege privilegios bajo la piel del rito. Sabía que la autoridad, observada desde demasiado cerca, acaba oliendo a administración, y cuando el poder empieza a oler así, necesita cubrirse con otra cosa, con una antigüedad tan remota que ninguna oficina, ningún palacio y ningún archivo local puedan alcanzarla con sus dedos. La lista usa el tiempo como otros usan una fortaleza. No levanta muros de ladrillo, levanta distancias. Coloca entre el presente y el origen una franja de reinados tan vastos que toda corona histórica queda rebajada a préstamo breve dentro de una cadena superior. El efecto político es devastador. Si la realeza ya era inmensa antes de la inundación, ninguna disputa posterior puede reclamar haberla creado. Y si todo lo visible es préstamo, la obediencia deja de inclinarse solo ante un rey actual para inclinarse ante la profundidad misma del orden. Ese es el abuso elegante de la lista. Convierte la desproporción en legitimidad. Hace que lo inverificable funcione como fundamento. Obliga a las ciudades históricas a respirar bajo un techo temporal que ellas no construyeron y que, precisamente por eso, no pueden reclamar. En ese gesto hay una confesión. Solo necesita un origen tan monstruosamente antiguo quien teme que, visto de cerca, su poder parezca demasiado reciente. Y sin embargo, toda protección desmedida termina revelando el peligro contra el que fue construida. Los reinados antediluvianos existen porque el texto teme otra clase de memoria, concreta, urbana, fragmentaria, competitiva, la que nace en templos locales, en genealogías parciales, en orgullos cívicos, en archivos donde cada ciudad intenta probar que su derecho no depende del relato de otra. Frente a esa memoria viva y llena de cicatrices, la lista no discute, aplasta, la supera por altura y por edad. Pero eso significa que el enemigo verdadero del texto nunca fue el olvido, fue algo peor. Fue la existencia de demasiados recuerdos incompatibles circulando al mismo tiempo. Recuerdos capaces de decir que el poder no tuvo un único origen, ni una única línea, ni una
sola garganta autorizada para narrarlo. Recuerdos que podían volver a abrir lo que la tablilla se había esforzado tanto por sellar. Y en cuanto esa sospecha emerge, el barro cambia otra vez de temperatura, porque si la lista levantó semejante muralla temporal, no fue para preservar un pasado muerto, fue para someter una memoria rival que seguía respirando debajo. Y ese es el siguiente descenso, la memoria que la lista quiso domesticar. Y ese es el siguiente descenso, la memoria que la lista quiso domesticar. No una memoria abstracta, suspendida en el aire como una niebla de leyendas intercambiables. Una memoria concreta, pegada a patios, a recintos, a nombres pronunciados con orgullo dentro de ciudades que no aceptaban fácilmente ser el pie de página de otra. Había recuerdos atados a un templo específico, a una dinastía que alguna vez repartió grano desde su propio almacén, a un dios local que no necesitaba permiso de la capital vecina para seguir presidiendo sacrificios y juramentos. Había escribas formados para copiar secuencias distintas, sacerdotes que sabían qué himnos se habían cantado allí antes de que el nuevo Señor llegara, ancianos que todavía podían decir, no empezó como ahora dicen que empezó. Eso era lo verdaderamente peligroso. Una civilización puede soportar ruinas, puede incluso absorber derrotas si luego las encierra en una liturgia que les dé sentido. Lo que soporta mucho peor es la persistencia de memorias rivales, no la gran herejía pública ni la rebelión abierta, sino esa resistencia más baja y más obstinada, la ciudad que recuerda que antes fue centro, el archivo que guarda una precedencia incómoda, el santuario que sigue nombrando a sus antiguos protectores con una convicción que ningún vencedor ha conseguido borrar. Ahí empieza la infección de todo monopolio. La lista fue escrita contra esa infección. No le bastaba con decir quién reinó. Tenía que decidir cómo debía recordarse la existencia misma del reinado. Ese matiz lo cambia todo, porque en cuanto la escritura deja de limitarse a registrar y empieza a organizar el derecho al recuerdo, deja también de ser simple conservación. Se convierte en soberanía sobre el pasado. El archivo ya no guarda restos, distribuye legitimidad. Dice qué ciudad fue estación indispensable y cuál solo accidente, qué linaje cuenta como eslabón y cuál como ruido, qué derrota puede absorberse y cuál debe quedar sin la dignidad de una explicación completa. Ese es el sentido real del texto, no un espejo del pasado, sino una aduana. Por ella deben pasar los muertos si quieren seguir existiendo dentro del orden inteligible. Un rey puede haber gobernado de verdad, haber levantado muros, impuesto tributos y aterrorizado a sus vecinos. Si no entra en la cadena correcta, su peso histórico se reduce, no desaparece. Eso sería demasiado visible. Se afina, se reubica, se obliga a vivir en una forma menor. Así domestica la memoria el poder más refinado. Y eso tenía consecuencias humanas muy precisas, porque detrás de cada recuerdo reordenado había cuerpos que habían vivido bajo ese orden local, familias que habían heredado cargos, barrios enteros cuya dignidad dependía de que el pasado de su ciudad no fuese reducido a simple preámbulo del triunfo ajeno. Cuando una tablilla oficial redistribuye la precedencia, redistribuye también humillación. Le dice a una población, vuestro Dios fue importante, pero no tanto. Vuestro rey mandó, pero solo dentro de una secuencia más alta. Vuestro centro fue real, sí, pero no fue principio. Esa violencia no deja sangre sobre el piso, deja algo más durable, generaciones obligadas a recordar desde abajo. Por eso la lista no lucha contra el olvido, lucha contra el exceso de recuerdo. Un olvido amplio habría sido incluso cómodo. Sobre terreno completamente arrasado, cualquier soberano puede fundar su versión. El problema mesopotámico era el contrario. Había demasiado archivo, demasiado templo, demasiada costumbre sedimentada, demasiada ciudad vieja con derecho a decir nosotros también. El barro había guardado más de lo que convenía. Los escribas habían aprendido a copiar. Los himnos habían viajado. Los precedentes no morían cuando moría el rey que los había pronunciado. Seguían respirando en depósitos, en escuelas, en tablillas rotas conservadas en una esquina seca, en la repetición tosuda de una fórmula local. La memoria en ese mundo no era un lujo, era una segunda muralla, y la lista fue levantada para atravesarla, no con la brutalidad de quien niega que existan otras versiones, sino con la elegancia de quien las vuelve provinciales. Esa es su superioridad. No necesita discutir cada tradición rival, le basta con construir una forma tan dominante que las demás queden degradadas a variantes menores. En apariencia unifica, en realidad jerarquiza, reúne para subordinar, conserva para domesticar. Ahí la escritura alcanza su forma más alta de gobierno, ya no administra solo grano, trabajo o raciones, sino el permiso de haber sido central. Decide qué ciudad podrá mirarse como origen y cuál deberá resignarse a ser tránsito. Decide qué pasado seguirá alimentando orgullo político y cuál será admitido solo como material subordinado dentro de una historia ajena. En ese punto,
La lista deja de hablar de reyes antiguos y empieza a delatar la ansiedad del presente que la produjo. No necesitaba saberlo todo, necesitaba cerrar algo: la hemorragia de legitimidades paralelas, la herida de un mundo demasiado lleno de centros. Y sin embargo, toda operación tan insistente delata el peligro que la provoca. Solo necesita blindar tanto la memoria, quien sabe que la memoria estaba siendo discutida. Solo necesita hundir la soberanía en el cielo, en el diluvio y en reinados imposibles, quien siente que las ciudades todavía podían oponer algo desde abajo. Solo necesita una cadena tan cuidadosamente alineada quien teme que el pasado, dejado a su propia respiración, produzca una conclusión insoportable, que nunca hubo una única línea del poder, sino una lucha feroz por imponerla. Eso es lo que la tablilla no puede confesar de frente, pero ya no hace falta. A esta altura el barro la ha delatado. La lista fue escrita para dominar una verdad que seguía viva en demasiadas bocas, en demasiados archivos, en demasiados orgullos locales, que la realeza no siempre pareció inevitable, que su unidad fue una conquista, y que todo lo que necesita ser defendido con tanto cuidado es porque alguna vez estuvo cerca de romperse. La parte final ya no consiste en leer lo que la lista enumera, sino en decir sin rodeos lo que realmente quiso hacer. La parte final ya no consiste en leer lo que la lista enumera, sino en decir sin rodeos lo que realmente quiso hacer. Y lo que quiso hacer fue someter el pasado hasta volverlo útil para el mando, no conservarlo en su aspereza, no dejar que cada ciudad mantuviera intacta su propia dignidad, no aceptar que la memoria de Sumer y Akkad estuviera hecha de demasiados centros, demasiadas rupturas y demasiados reyes reclamando para sí la forma correcta del mundo. La lista vino a imponer una solución más fría. Enseñó que la realeza era una, enseñó que no nacía entre hombres, enseñó que podía abandonar una ciudad y descender en otra sin dejar de ser la misma, y enseñó sobre todo que todo pasado que no encajara en esa secuencia debía sobrevivir rebajado, comprimido o sumergido bajo una antigüedad tan vasta que ya no pudiera oponerse con fuerza al presente. Eso es lo que la tablilla realmente dice. No dice solo quién reinó, dice que la soberanía no pertenece del todo a nadie que pise barro, dice que las ciudades son recipientes temporales de una autoridad que las excede, y que el vencedor deja de oler a ambición si logra presentarse como heredero. Dice que el diluvio sirvió para reiniciar la legitimidad, que Kish ofreció el primer suelo donde fingir continuidad, que Uruk convirtió el mando en memoria absorbente, y dice sobre todo que los vacíos importan tanto como los nombres. Una omisión bien colocada puede gobernar generaciones enteras con más eficacia que una lanza. Y todavía dice algo peor. Dice que los hombres que escribieron este mundo ya desconfiaban de él. Nadie necesita una arquitectura tan disciplinada para el pasado, a menos que el pasado siga respirando de forma peligrosa. Nadie empuja el origen de la realeza hasta el cielo, hasta el tiempo antediluviano y hasta reinados que niegan la proporción humana, a menos que tema que la soberanía, vista de cerca, parezca demasiado reciente, demasiado disputada, demasiado hecha de manos, archivos, graneros, templos y cuerpos ambiciosos. La lista se presenta como memoria, pero trabaja como defensa. Es una fortificación levantada no contra el olvido, sino contra una verdad más ofensiva, que el poder necesitó ser fabricado, trasladado, justificado y protegido como cualquier otra obra humana. Por eso sus cifras desmesuradas no son una excentricidad, son distancia. Por eso su frase inicial no es una simple reverencia, es blindaje. Por eso sus secuencias limpias no son historias sin más, son una cirugía aplicada al caos para que el presente no tenga que admitir cuántas veces estuvo a punto de no parecer inevitable. Al final entonces, la pregunta ya no tiene nada de arqueológica. Deja de ser, ¿qué tan antiguos eran esos reyes? Deja de ser, ¿creían literalmente en esas duraciones? La pregunta verdadera, la única que importa ahora, es otra. ¿Qué clase de miedo obligó a escribir el poder de este modo? La respuesta está en todas partes dentro del barro, aunque la tablilla intente hablar con calma. Miedo a la simultaneidad, miedo a las ciudades que recordaban demasiado, miedo a los templos que conservaban sus propias precedencias, pero sobre todo, miedo a que la realeza dejara de parecer una corriente única bajada desde arriba y fuese reconocida como lo que tantas veces debió de ser en la práctica, una posesión arrancada, defendida, perdida y vuelta a vestir con lenguaje sagrado para que oliera menos a conflicto y más a destino. Esa es la confesión secreta del texto. La lista real sumeria no fue escrita para abrir una ventana inocente al origen, fue escrita para domesticar el hecho de que el origen ya estaba roto, para reunir en una sola columna lo que la historia real había dispersado entre demasiadas manos, para enseñar a los vivos que podían aceptar la desigualdad, la transferencia del mando y la humillación de su propia ciudad, siempre que todo ello pareciera formar parte de una cadena anterior a su sufrimiento particular. Y ahí aparece la ironía final.
la más dura de todas. La tablilla quiso fijar un monopolio de memoria, pero al sobrevivir rota, copiada, discutida y leída siglos después, terminó delatando la ansiedad de quienes la compusieron. Quiso cerrar la herida y conservó la costura, quiso volver incuestionable la realeza, y lo que dejó al descubierto fue el esfuerzo excesivo que exigía volverla creíble. Ahí está su ironía más dura. Toda sustancia política que necesita explicarse tanto ya ha empezado a temer su propia fragilidad. Tal vez por eso sigue pesando tanto esa tablilla quebrada, no porque resuelva el misterio del origen, sino porque conserva el temblor de una civilización que intentó convertir la dominación en continuidad y la continuidad en naturaleza. Lo que la lista realmente dice, debajo de sus nombres y sus cifras, es brutalmente simple, que el primer gran archivo político de la realeza en Mesopotamia no quiso recordar el pasado tal como fue, sino obligarlo a servir a la forma en que ciertos hombres necesitaban seguir gobernando. Y cuando uno entiende eso, el barro cambia por última vez. Ya no parece guardar una cronología, parece guardar la vergüenza antigua de un poder que solo pudo durar mientras consiguió convencerse a sí mismo de que había descendido entero desde arriba, cuando en realidad llevaba siglos aprendiendo a sobrevivir aquí abajo, entre tablillas, ciudades rivales y hombres que empezaban a comprender demasiado. Gracias por mirar.